Bien, los últimos ejercicios de la reactividad 1.1 tenemos una entalpía de neutralización, ¿vale? Basada en los siguientes datos. Tenemos una temperatura inicial, ¿vale? De 24,5 grados centígrados y tenemos una temperatura final de 30,3. Bueno, la diferencia de temperatura, ¿vale? Me va a dar delta de T, que me va a servir para posteriormente hacer mi ejercicio. Tengo una concentración de base, en este caso de potasio, de hidróxido de potasio, y tengo una concentración de ácido, ¿vale? Y tengo volúmenes distintos de ácido y de base, ¿vale? Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es mezclar un ácido y una base. Cuando se mezcla un ácido y una base se produce una reacción de neutralización. Una reacción de neutralización es una reacción exotérmica, desprende energía. Y para calcular la entalpía de mi reacción de neutralización, la entalpía será igual al cociente entre el calor absorbido por el agua, que ahora veremos cómo se calcula, pero a donde yo iba ahora, entre mol. ¿Qué mol pongo ahí? Mol de mi reactivo limitante. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con la concentración de base y su volumen tendré que calcular moles. Con la concentración de ácido y su volumen tendré que calcular moles. Como la reacción en este caso es 1:1, porque la reacción entre este ácido y esta base es 1:1, el HCl reacciona con KOH, la estequiometría, para dar KCl, cloruro de potasio, más agua. Entonces, aquel que me dé menor número de moles, como tendré que dividir entre 1, va a ser mi reactivo limitante. Y esa cantidad de moles de reactivo limitante es lo que voy a poner aquí en mi denominador, ¿vale? Bien, vamos a empezar el ejercicio. Dice que digamos qué consideraciones tenemos que tener en cuenta para llevar a cabo nuestra reacción química. Bueno, pues, y que calculemos la entalpía de neutralización. Vale, pues bueno. Vamos a empezar con la entalpía de neutralización, que ya hemos empezado. Entalpía se define como menos, este signo negativo quiere decir que la reacción es exotérmica, menos calor partido mol. El mol, como digo, como hemos dicho anteriormente, lo vamos a calcular del reactivo limitante. Obviamente aquí mi reactivo limitante va a ser mi KOH. ¿Por qué? Porque si tengo el mismo volumen de los dos, la concentración son moles partido volumen, el número de moles es T por V. Si tengo el mismo volumen, aquel que tenga menor concentración tendrá menor número de moles, ¿de acuerdo? Con lo cual el número de moles que voy a utilizar será de mi reactivo limitante, que será del KOH, que simplemente será multiplicar mi concentración y multiplicarlo por mi volumen. Pero mi volumen tiene que estar en decímetros cúbicos, es decir, tiene que estar dividido entre 1000. Lo tenemos hecho por aquí, ¿de acuerdo? ¿Ok? ¿Vale? 50 centímetros cúbicos por su concentración entre 1000. Entonces los moles de KOH son 0,0475. Eso por un lado. Vale. Por otro lado tenemos que calcular el calor. El calor, que es lo que va a venir aquí en el numerador. Ese calor es masa por C por delta de T. ¿Qué masa? La masa de agua que consideramos que está absorbiendo todo el calor que desprende mi reacción de neutralización. Entonces, tenemos que sumar los volúmenes. Tengo que sumar 50 más 50, que son 100 centímetros cúbicos. Tener en cuenta la consideración de que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico. Ya estoy contestando un poco el apartado B. Con lo cual ya tendré como C, como masa, 100 gramos. ¿De acuerdo? La C es la capacidad calorífica específica del agua. Es la segunda consideración que vamos a tener en cuenta para el apartado B. ¿De acuerdo? Que es 4,18 julio gramo Kelvin, con lo cual tengo julio en el numerador, y delta de T será mi diferencia de temperatura entre este y este. De tal manera que al final yo obtengo un calor de, en julios, 2424,4 julios. Pero ese calor tiene que estar en kilojulios, así que ese calor, si lo divido entre 1000 y luego lo divido entre el número de moles, ¿vale?, me va a dar una entalpía de menos 51,04 kilojulios partido mol, ¿vale? En el apartado B dice que digamos qué consideraciones hemos tenido en cuenta para este cálculo. Ya lo hemos dicho, la capacidad calorífica del agua es igual a la capacidad calorífica de la disolución en general, que la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, que la masa de la disolución es completamente agua, y otra muy importante en este tipo de ejercicios de calor, que no hay pérdida de calor, cuando realmente hay una pérdida de calor al entorno, pero aquí se considera que no lo hay. Terminamos con este ejercicio. Dice que un estudiante añade 5,35 gramos de cloruro de amonio a 100 centímetros cúbicos de agua.
La temperatura inicial del agua es de 25,55 y decrece hasta 21,79. El hecho de que disminuya la temperatura de mi reacción química quiere decir que mi reacción es endotérmica. Y esa diferencia de temperatura, ¿de acuerdo?, tendré que anotarla. Dice que calcule el cambio de entalpía que se produce cuando un mol de soluto se añade a 1 decímetro cúbico de agua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es paso a paso. Vamos a tener en cuenta la primera consideración, y es que toda la entalpía de mi reacción es absorbida, o todo el calor es absorbido por el agua, ¿de acuerdo? Es decir, toda la entalpía de mi reacción química será igual a la entalpía del agua, y que por supuesto hay que tener en cuenta que mi reacción es endotérmica porque hay una disminución de temperatura. Entonces lo primero que hacemos es calcular el calor. ¿Cómo calculamos el calor? Con la única fórmula que utilizamos en este apartado del tema. Q es igual a mc por delta de T, donde m es la masa de la disolución, C la capacidad calorífica del agua y delta de T mi variación de temperatura. Bueno, pues la masa, los 100 gramos de agua, que es donde hemos introducido el cloruro de amonio. ¿Por qué del agua únicamente? Porque la capacidad calorífica es la del agua, porque estamos haciendo la consideración que es el agua quien lo absorbe todo, ¿vale? Entonces la masa del agua por la capacidad calorífica del agua por la variación de temperatura que se produce, ¿de acuerdo? Esa variación de temperatura ya me va a dar la variación de entalpía que se produce en el agua. Después, por otro lado, calculamos el número de moles de cloruro de amonio que hemos introducido en el agua para que se lleve a cabo mi reacción química. Eso simplemente es coger la masa que hemos añadido de cloruro de amonio entre su masa molecular y obtenemos 0,1 mol. Por último, mi entalpía será dividir el calor absorbido por el agua entre el número de moles. Y acordarse, ¿de acuerdo?, de que hay que dividirlo entre 1000 porque la entalpía que calculamos, el calor, es en julios y la entalpía es en kilojulios, ¿vale? Por último, acordarse muy bien este signo positivo ya que es una reacción endotérmica.